Saludos, ¿qué tal? Hoy damos inicio a una mezcla de colores, un término básico, en donde vamos a presentar lo que son los colores secundarios y terciarios. Pero primero les presento los colores primarios, que tenemos el azul, el rojo y el amarillo. En este momento vamos a coger la misma cantidad del color azul y lo ponemos en este extremo, y más o menos la misma cantidad del rojo y lo ponemos en este otro extremo. Mezclamos bien y si nos percatamos se forma un color violeta o morado, depende de en qué país estén viendo este video. Pues cada país identifica los colores, ¿verdad?, de una forma, y aquí, como podemos ver, ya tenemos un violeta. Lo mezclamos bien. Ya tenemos nuestro primer color secundario. Si mezclamos el mismo azul, misma cantidad, con más o menos la misma cantidad del amarillo, vamos a sacar el color verde, como lo pueden ver aquí. Tenemos un color verde, nuestro segundo color secundario. Vamos a un tercer color secundario, en donde cogemos una cantidad de rojo y una cantidad de amarillo, y cuando mezclamos tenemos el color anaranjado. Como podemos ver aquí, a medida que vamos mezclando, el color se va intensificando más. Y como podemos ver aquí, ya tenemos nuestros colores secundarios. Tenemos el violeta, el verde y el anaranjado. Ahora bien, el color terciario se compone cuando mezclamos un color primario con un secundario. Como en este caso, vamos a mezclar, vamos a coger de este verde, con este extremo, y vamos a coger un poco de azul y lo mezclamos, y aquí se forma un color turquesa. Si quisieran intensificar el color azul, es cuestión de añadir más cantidad de azul. Aquí tenemos un turquesa, miren por aquí, un verde turquesa. Ese sería nuestro primer color terciario. Muy bien. Si ahora mezclamos este color verde nuevamente y ponemos un poco aquí con un poco de amarillo, pues tenemos lo que llamamos un verde amarillo. Es como si estuviésemos viendo los limones de color amarillo. Aquí tenemos un limón verde y aquí un limón amarillo, un verde amarillo, que podemos decir a esto, se llama esto. Y tenemos nuestro segundo color terciario. Otro color terciario que podemos hacer es que cogemos una parte del anaranjado y agregamos un poco más de rojo, y vamos a tener casi como un tipo terracota, como el que ponen en las losas en algunas casas, en los techos. Ya deja de ser el anaranjado que teníamos anteriormente y es como un color más intenso, tipo terracota. Vean la diferencia entre este color, que es el terciario, y el rojo, que es primario. Vean la diferencia entre este terciario y el secundario, que tiene un color anaranjado, más suave. La diferencia entre el secundario, el verde, y verde amarillo, que es terciario. Aquí tenemos el violeta, aquí construimos, creamos el turquesa. Existen más combinaciones de colores, pero con esta combinación básica usted puede crear una obra de arte.
Espero que este video le haya sido de utilidad para usted. Si le gustó, márqueme un like y haga su comentario y dígame en qué más podemos buscar información para seguir creciendo en este ambiente del arte y que podamos seguir haciendo mezclas nuevas de colores. Hasta luego.